Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. En breve estaremos comenzando. Muy buenos días, hermanos. Esperamos que hayan pasado una feliz semana de Navidad. Y vamos a continuar pues con nuestro mandato del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y para eso vamos a continuar con el estudio del libro de Josué. Recordemos que Josué fue el encargado de conquistar todos los reinos que existían en la tierra prometida que Dios les había dado a los judíos como una promesa. Y bueno, él los estaba guiando, los venía guiando desde la salida de Egipto, y ahora los encontramos ya introducidos en la tierra prometida, pero con batallas que pelear con reinos que estaban viviendo ahí en el territorio que Dios les había prometido. Y el sistema que estamos siguiendo es calcado en lo que les pasó en el Antiguo Testamento. Al pueblo de Israel tratamos luego de aplicarlo al Nuevo Testamento, que es el que nos rige, ¿verdad, Estelita? Así es. Entonces el tema es: de la oscuridad surge la luz. Y el texto para estudios en 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Son dos formas de hablar de pecado. Allá con Josué es: Israel ha pecado y aún más han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Era un pacto. Y en el Nuevo Testamento pues confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a comenzar la lección, Estelita. Está en Josué, el relato del pecado de Acán. Y para introducir el pecado de Acán, tenemos que hablar de la conquista que Israel hizo sobre Jericó bajo la dirección de Jehová. El pueblo estaba dispuesto a obedecer, Josué estaba dispuesto a obedecer, y Dios estaba dispuesto a hacer su parte. Pero aparentemente les había dado ciertas instrucciones antes de que fueran a tomar Jericó, ¿verdad? Sí. Porque las instrucciones eran que no tenían que tocar nada. Sí, pero aquí lo vamos a encontrar. Dios dice que había hecho un plan. Había hecho un plan general de la conquista que él pensaba que era la mejor forma de hacer para que toda la conquista fuera de éxito. Y dice que Dios había preparado, el plan de Dios era que fuera una derrota total de Jericó, que era el reinado más poderoso de Canaán, de la tierra prometida, y tenía planes para Israel, no solo en la guerra,
sino en el botín de la guerra. Ujú. El botín de la guerra son los tesoros que los ejércitos encuentran en las ciudades, Ujú. en el país que han sido Van a atacados. conquistar. Y Dios dio la orden a todo Israel que del botín de guerra, es decir, cosas que pertenecían al enemigo, todo fuera destruido por los israelitas y que las cosas valiosas que encontraran fueran llevadas al tesoro de la nación israelita. Dios sabía si algo quedaba sin ser destruido, la nación entera de los conquistados de Israel iba a contaminarse con él. Vamos a analizar esto. Dios sabía, porque dio la orden, Ujú. no quiero que quede nada De la ciudad, de las propiedades, ni de los tesoros, ni nada del Jericó, sino que todo me lo van a destruir. Todo debe ser destruido. Ujú. La razón de esa orden del Señor era porque Él no quería que a alguien le gustaba tal cosa, a otro le gustaba otra cosa, a otro le gustaba otra cosa, y que entonces comenzaran a contaminarse, porque si le gustaba algo del enemigo, lo iba a procurar tenerlo y retenerlo y mantenerlo en un lugar especial, de llevárselo. De tal manera que la orden del Señor era que todo quedaba, había que destruirlo, lo había calificado de anatema, que quiere decir algo que hay que liquidarlo. Dios sabía que si algo quedaba sin ser destruido, la nación entera de los conquistadores, Israel iba a contaminarse con el pecado. Por eso ordenó destrucción completa de todo el reino de Jericó. Lo que encontraran allá. Parece que había solo unas cosas podían llevarse, pero se las tenían que llevar al tesoro de la nación israelita, ¿verdad? Sí. Solo, sí. Nada más eso. Todo lo que fuera valioso, oro y cosas así. Pero ahí todo lo que significaran las costumbres, las personas, todo había que sacrificarlo. Eso era el deseo de Dios. Sobre esa base Él quería que se le obedeciera. Que se obedeciera. Y efectivamente, pues cuando se dio la batalla, cuando entraron a Jericó, todo el ejército de Israel respetó ese deseo de Dios. Pero hubo uno que se llamaba Acán, que era de la tribu de Judá. Y Acán desobedeció, dice, ¿Sí? porque encontró unos vestidos babilónicos muy caros. Sí, unos mantos. Y entonces dijo, este está bonito para mí. Y además encontró un lingote de oro. Y además encontró 200 ciclos de plata. Y sin decirle nada a nadie, se los embolsó. Se los llevaron de regreso a su tienda, donde ellos estaban allá, junto con todo Israel. Y ahí lo guardó para él solo, no lo declaró. No lo declaró. En abierta desobediencia al mandato general de Dios. Porque el mandato general de Dios era, no quiero ver nada aquí de los de Jericó. Como era la primera ciudad que habían tomado, ¿verdad? Sí. Y era una ciudad poderosa también. Y era la más grande. Era la más grande. Y era la primera ciudad por la que ellos habían entrado ya para tomar posesión de la tierra prometida. Sí. Entonces tenían que destruir todo para que no se contaminaran con todo lo que estaba allí. Pero lo que llama la atención aquí también nuevamente, ¿verdad? Como pasa a todos los seres humanos, pensando que como que Dios no lo estaba viendo todo lo que estaba haciendo, ¿va? Sí, así es. Pero mira, pues, todo empezó con una miradita.
Ujú. Una miradita a un vestido Le llamó la lujoso. atención. Y ahí la codicia, ¿va? La codicia es pecado. Sí, Y además iban a violar un mandato de Dios. de Dios. Y ahí encontró 200.000 ciclos 200 ciclos de plata. 200 ciclos de plata. Y digo, bueno, esto está bueno, pero solo para mí. Para él solo. Ujú. Y luego encontró el oro, ¿va? Sí. Y también se lo entró en la bolsa. Él no le importó el plan de Dios. Sí, se olvidó de la, Sí, o sea, desobedeció en ese sentido. Le llamó más la atención todas estas cosas materiales, ¿verdad? Que obedecer lo que Dios había ordenado que se hiciera. sí. Él con eso, ¿qué crees tú que estaba demostrando? Pues que estaba más interesado en las cosas materiales del mundo que en obedecer lo que Dios le Obediencia había a dicho. Dios. Él no quiso aceptar que Dios estaba viendo hasta el futuro, Ajá. sino que él solo quiso pensar en su prosperidad terrenal. Ujú. Y eso trajo una tragedia. Una tragedia. Una tragedia porque seguidamente eso en muy pocos días trajo al país de Israel, al país entero, trajo Una derrota, ¿va? paisito, una derrota Ujú. ante un paisito chiquitillo Pequeño. Ujú. que los avergonzó, Ujú. los sacó huyendo de su invasión que habían hecho Así es. y provocó que tanto Josué como el ejército de Israel cayeran en desprestigio porque todos dijeron, miren ese reinito que derrotó Sí. a estos que se creen mucho y derrotaron hasta Dios, Sí. porque se suponía que estaba bajo la protección de Dios. Ujú. Y entonces Dios permitió, Ujú. porque si Dios no lo hubiera permitido no hubiera pasado. Sí. Ujú. Pero Dios se molestó Sí. con la actitud de Acán Ajá. y por eso permitió que perdieran que fueran derrotados por este enemigo chiquitillo. Tuvieron que salir huyendo, avergonzados, sorprendidos y adoloridos porque habían pasado ¿por qué? Ellos se preguntaban ¿qué pasó con nuestro Dios? Sí. Que no nos defendió. Sí. Y ellos después de la humillación que recibieron con muchas lágrimas en los ojos, porque ellos nunca pensaron que pudieran perder una batalla. Sí, porque venían ganando todas las batallas, ya, Venían ¿verdad? ganando todas las batallas, no habían perdido ni una Ni batalla. una batalla. Ujú. Después de su humillación fueron a preguntarle a Dios por qué había hecho eso, ¿Qué había pasado? por qué había pasado eso. Y bueno, Dios le contestó en Josué 7, del 10 al 13. Cuando le fueron a preguntar a Jehová qué era lo que estaba pasando. Josué 7, 10 al 13. Muy bien, vamos a leer, hermanos, ahí siempre en Josué, por favor, si tienen sus Biblias. Y Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Verdad? Y entonces le dice en el 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así,
Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y entonces en el 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Bueno, quédate ahí. Porque entonces ya va diciendo poco a poco quién va a ser. Sí, porque es que los judíos, ellos estaban orgullosos de su Dios. Orgullosos de su Dios porque Dios había demostrado ser, pues, hombre, protector de toda maldad y de todo pecado. Sí, Siempre que ellos obedecieran. claro. Pero aquí encontramos que hay un traspiés muy fuerte Sí, de toda la nación judía, porque ellos eran un ejército muy grande y un paisito con un ejército pequeño los hizo salir corriendo, porque salieron corriendo y llegaron llorando allá a su campamento por la vergüenza que habían sufrido. Habían sufrido muertos, habían sufrido muertos, derrota, derrota y humillación. estaban fracasados. Claro, ya se sentían débiles, ¿va? También otra vez, pues, porque después de venir ganando y ganando batallas, ahora contra un pequeño, ellos perdieron la batalla. Y hasta Josué estaba ahí También lloroso, lloroso por lo que lloroso había por pasado. todo lo que estaba pasando, porque era el líder. Por eso Jehová le dijo a Josué, ¿por qué te postras sobre tu rostro? ¿Qué significaba para Josué, el supremo presidente, vamos a decir, o líder Líder de todo el pueblo. que estuviera ahí postrado sobre su rostro así? ¿No? ¿Qué significaba eso? Era la viva imagen de la derrota. De la derrota. ¿Qué será lo que duele más, una derrota espiritual o una derrota material? Lo que pasa es que aquí estaban casi que unidas, ¿verdad? Porque realmente, si vemos en Josué 1:9, Dios le había dicho que se esforzara, fuera valiente, que él iba a estar con él todos los días, donde quiera que estuviera, ¿verdad? Y realmente había estado el Señor respondiendo en todo momento al liderazgo de Josué. Pero en este momento él se sintió también así como descontrolado, ¿verdad? ¿Qué había pasado? ¿Por qué ahora pasó eso? Porque no sabía lo que había pasado. Sí, O sea, hasta no ese sabía. momento no sabía por qué Dios estaba actuando así. Y eso me trae a la memoria que probablemente nosotros muchas veces también pasan situaciones en nuestra vida y a veces tal vez tenemos que preguntarnos también, ¿verdad? ¿Por qué está pasando esto? Y uno dice, como que yo no hice nada, aparentemente yo no hice nada malo o algo así. Pero si le preguntáramos a Dios, tal vez el Espíritu Santo nos diría, tal cosa, yo dije cómo se tiene que hacer y no la hiciste de esa manera, ¿verdad? En este caso, digamos, Josué, él estaba haciendo las cosas bien, pero alguien de su ejército no estaba haciendo las cosas bien. Y muchas veces tal vez tenemos que pensar en nuestras familias también, ¿verdad? Tal vez alguien de nuestra familia, Nuestros hijos, de nuestros hijos, padres. de nuestros... y si vemos la iglesia, y si nos La vamos iglesia hasta la también. iglesia, también. A veces uno dice, pero ¿por qué no salen bien las cosas? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay esto y lo otro? Tenemos que pensar también, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Algo no está bien, algo no está correcto. Tenemos que hacernos esa pregunta porque esta lección nos lleva realmente a ver lo que pasó
no con Josué directamente, sino que fue con todo el pueblo, fíjense, ¿verdad? Fue una derrota de todo el pueblo y hubieron personas que murieron. Y hubo también momentos en Josué que se sintió así desalentado y desanimado por lo que había estado pasando, porque hasta ese momento no sabía lo que había hecho acá, y avergonzado y humillado ante los demás reyes. Así es el pecado, ¿verdad? Y el pecado así es. Humilla a nuestra propia familia. Lo derrota, nuestra familia, la iglesia en sí también. Todos ¿verdad? se sienten desmoralizados. Todos se sienten desmoralizados. Se haga lo que se haga, a veces no prosperan las cosas. Sí. Realmente es una lección muy de reflexionar y muy de pensar y muy de estar atentos también y preguntarle al Señor por qué. Porque Josué lo que hizo fue humillarse, ¿va? Inclinarse y preguntar, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? ¿Verdad? Sí, porque ellos conocían el pacto que Dios había hecho. Porque a veces lo que como seres humanos lo que hacemos es echarle la culpa a un montón de gente y a un montón de situaciones, ¿verdad? Lo que menos hacemos es inclinar nuestro rostro, ir a orar y preguntarle a Dios qué está pasando, ¿verdad? Por dónde estamos fallando, qué las cosas no son como a ti te agrada, hemos fallado en lo que tú nos mandas a hacer. Esa debe ser nuestra pregunta, ¿no? Que a veces decimos, es que fulano tiene la culpa, es que por tal situación aquí, y eso no fue lo que hizo Josué, sino que Josué se fue y se humilló y le preguntó a Dios, ¿verdad?, qué estaba pasando. Levántate y lo primero que tienes que hacer es santificar al pueblo. Sí. Es decir, restablecer la relación de todo el pueblo con Dios. Sí. Con Dios. Porque hay algo ahí que no está bien. Entonces hay que buscar dentro de toda la iglesia o lo que sea. De la familia. La familia, sí. Santificar a la familia. En aquel entonces la santificación no era igual que en el Nuevo Testamento. La santificación de aquel entonces era abstenerse de alguna serie de cosas y estar en relación con Dios, ¿verdad? No, por limpiarse. Echarse ceniza en el cuerpo, en señal de duelo. Pero dice, di al pueblo que se santifique, porque mañana Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema, es decir, pecado hay en medio de Israel, y no podréis hacerle frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el pecado que hay en medio, de vosotros. ¿Será que hay alguna diferencia entre lo que pasaba en ese entonces y lo que pasa ahora? No, estamos diciendo que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Cuando hay pecado, Dios no está contento. Y no está contento. Ahora tenemos la gran bendición que si confesamos nuestros pecados, como dice en 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero en el Antiguo Testamento, en lo que estamos estudiando ahora, la cosa sí era seria, ¿verdad? Porque vamos a ver qué fue lo que pasó con él. Sí. Pero él no le agrada el pecado. Y entonces dice que al día siguiente se juntaron todos los cabezas de las tribus. Las cabezas de las tribus pues eran recordemos que eran 12 tribus. Sí. Eran 12, como quien dice, generales, cada uno con todo su ejército ahí, se juntaron los 12 y todo el pueblo también estaba ahí presente. Iba a pasar, porque Dios iba a denunciar el pecado. Sí. Léelo ahí cómo está. Bueno, aquí estábamos leyendo entonces en Josué 7 y vamos por el 14. Y os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones.
y el que fuere sorprendido en el anatema, o sea, el pecado, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y en el 20 dice: Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. ¿Por qué se puso Dios tan enojado con el pueblo de Israel que les permitió que los derrotaran por el pecado que él sabía que había cometido Acán, Dios? Sí. ¿Por qué fue que Dios se puso tan molesto? Con ellos. Con ellos. La razón por la cual él se puso tan molesto fue porque Acán confesó su pecado, pero no se arrepintió. Sí. Él simplemente dijo: bueno, pues yo tengo el problema de que encontré esas cosas y me las traje, pero ahí están guardadas, pues si quieren llevárselas, llévenselas. Pero no se arrepintió, sino simplemente entregó las cosas y dijo: bueno, pues ya estuvo. Pero el pecado siempre trae consecuencias. Sí. Que las consecuencias del pecado era que se había violado el pacto y el plan de Dios para todo Israel y para toda la conquista de la tierra. Y entonces, ¿qué le había pasado a Acán? Dice, Acán, para él era más importante la prosperidad material del día que obedecer a Dios. Pero eso está pasando constantemente entre todos. Entre toda la humanidad. Más importante tener sus centavos entre la bolsa que obedecer a Dios. Cuando Dios nos puede dar mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo o queremos tener. Sí, pero las consecuencias que duras fueron, ¿verdad? Porque en el 24 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Esto quiere decir Valle de la Turbación, ¿verdad? Sí, el problema, porque el pecado es un problema universal. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, pues hace falta una satisfacción ahí para el Señor, ¿verdad?
Sí, porque el Señor quiere que haya realmente un cambio total, un cambio sí. radical del corazón. Si nosotros solo nos endurecemos y decimos, bueno, pues yo hice, pero ay, ya no lo hago, pues, pero como que nos viene muy sobrando. Sí, es importante donde dice, no le vas a poder hacer frente a tus enemigos. Una de las consecuencias, ¿verdad?, para el pueblo, si seguían en ese asunto, Ajá. era que no podría hacer frente a sus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Pero eso se puede aplicar personalmente, Sí, ¿verdad? No le vamos a poder hacer frente también al enemigo que tenemos si no confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Y si hay pecado, el Señor lo que quiere es que confesemos nuestros pecados y nos apartemos y ya Sí. no lo volvamos a hacer. pero no lo volvamos a hacer porque entonces es un juego. Porque entonces dice aquí, ya no le vas a poder hacer frente tú solo, porque el Señor se aparta. Entonces, como quien dice, bueno, ya, Sí. es duro. Ujú. Bueno, esa es la historia triste de Acán en el Antiguo Testamento. Sí, Ahora metámonos Veamos en el Nuevo. En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, pues, es un cambio de actitud del cielo para con la humanidad. sí, es un regalo. Él envió a Jesucristo como un regalo a la humanidad para que nos viniera a hablar con librar. nosotros, para que nos viniera a predicar, para que nos viniera a sanar, para que nos viniera... Es decir, A redimir. el trato aparentemente cambió, ¿verdad? Del Dios guerrero De la ira de a un Dios. Dios que está esperando que nosotros reflexionemos, que está dispuesto a dialogar con nosotros, a decirnos en qué hemos fallado y que si nosotros nos arrepentimos de corazón. De Porque hay corazón. mucha gente que se arrepiente solo de la cabeza, Pues- tan bruto que fui, ¿por qué no? ¿Por qué lo hice? Pero el arrepentimiento de corazón es el que trae el no hacerlo más. Sí, cuando hay un arrepentimiento sincero, Sí. ¿verdad? O sea, que duele. Que duele, yo hice esto y me dolió hacerlo, ¿verdad? Porque realmente desobedecí al Señor, le fallé. Entonces, duele haberle fallado al Señor, pero si no estamos conscientes de eso, volvemos a hacer lo mismo. Sí, si no hay arrepentimiento vamos a seguir haciendo lo mismo. Una vez pedimos perdón y al día siguiente estamos haciendo las mismas cosas. Ujú. Sí. Muy bien, vamos a ver. Lo que hizo Acán, dice, con su desobediencia puede despertar la ira de Dios. Sí. Y la ira de Dios trae juicio. Ujú. Se necesita experimentar previamente un cambio radical de corazón y de vida. Así es. Si media vez no hay un cambio de corazón y de vida, pues tenemos la estructura ahí para que otra vez Satanás vuelva a meternos en problemas. Así es. Sí. Muy Y bien. aquí está la historia de una mujer, ¿verdad? Nos cuenta aquí el escritor de esta lección, ¿verdad? Esta experiencia de esta mujer que le dijo a un evangelista, tengo un hábito que está dañando mi testimonio y lo que digo lo exagero, es para impresionar a la gente y la gente ya no confía en mí. ¿Por qué? Porque yo todo lo estoy exagerando. El evangelista le dijo entonces que orara al respecto de este problema que ella tenía. Pero ella oró al Señor de esta manera: Señor, tú sabes que tengo la costumbre de exagerar. Entonces, como el evangelista oyó cómo oraba ella, le dijo, no eres así, no es una costumbre de exagerar, porque realmente lo que tú estás haciendo es mintiendo. Sí, pues cuando uno dice, me atacó
un lobo, pero de 100 metros de altura, exagerando. Todo el mundo sabe que son mentiras. Ajá. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que nuestras mentiritas no sean mentiras, porque a Dios no le vamos a cambiándole la terminología, ¿va? Es que como tú sabes que yo soy tan débil, es que como tú sabes que yo soy tan bonito, es que como tú sabes que yo soy tan fuerte. Entonces, yo exagero. Ya casi le echa a uno la culpa al Señor, ¿verdad? De todo lo que está haciendo. Sí. Él le dijo, no le llames exageración, porque esto lo que es una mentira, tú estás mintiendo, ¿verdad? Entonces si tú le llamas exagerar, nunca vas a cambiar. Pero si te das cuenta que tú estás mintiendo, entonces vas a pedir perdón y Dios te va a ayudar. Entonces hay que llamar a cada situación por su nombre, ¿verdad? Sí. Es pecado. Es pecado. Es que ahora ya no quieren que uno diga pecado. Nombre, ahora todo quiere que sea así suavecito, ¿verdad? Sí. Es un fallón, es un esto, el otro, eso es pecado. Es como que acá me hubiera dicho, ay, bueno, pues que como que hubiera dicho acá en ese momento, ¿verdad? Lo que me hubiera dicho, eso fue una debilidad. Fue una debilidad mía, me deslumbró el manto babilónico y me deslumbró el oro y todo, y sin sentirme me lo traje para la casa, ¿verdad? Y lo tomé. Y muchas veces la gente así dice, pero entonces si lo tomamos de esa manera, entonces nunca vamos a prosperar y nunca vamos a derrotar al enemigo. Nuestra confesión de pecado no va a servir. No va a servir simplemente que nos pusimos en evidencia, pero no obtenemos ningún fruto. Sí. Porque no hay arrepentimiento. Sí. Porque el arrepentimiento siempre va a traer un cambio de conducta. Es preocupante cuando una persona reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Sí, porque digamos, si vemos los casos en los cuales en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, digamos, el caso de la mujer, pues, adúltera, ¿verdad? El Señor le dice, bueno, anda y no peques más, ¿verdad? Con la mujer samaritana lo mismo, ¿verdad? O sea, y por lo que quedaron en la Biblia ahí, ellas cambiaron, ¿verdad? Tanto que la otra hasta fue a avisar y fue a decir, me he encontrado con el Señor, ¿verdad? Y todo esto. Sí. Pero que puede ser que, digamos, la persona dice, sí, yo me arrepiento, y vuelve a hacer lo mismo, y vuelve a hacer lo mismo. Pero en estos casos vemos como el Señor le dice, anda, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y ni yo te condeno, pero no lo vuelvas a hacer. Dice que en el Nuevo Testamento hay que pedir perdón y comprometerse a ya no volver a hacer las cosas, ¿verdad? Sí, porque decir no es juguete. No es un juguete. Es como aquellos niños que dicen ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Sí, porque si vemos acá, él dijo lo que había hecho, lo que se había robado, dónde lo tenía escondido y cómo lo había escondido, ¿verdad? Pero no se arrepintió. Pero hasta ahí nomás se quedó, ¿verdad? Hasta ahí nomás se quedó. ¿Sabes? El mismo caso de Judas, ¿verdad? Sí. Que Judas también dijo, pues yo no sabía que tal y tal cosa, y en vez de pedir perdón, se fue a ahorcar, ¿verdad? Así que sigue siendo importante primera de Juan 1:9, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. Y esa es la gracia del Señor en la lección del día de hoy, y sobre todo pues que acabamos de celebrar la Navidad, o sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Salvador, y
y con esta lección que también pues es la última lección del año 2021, ¿verdad? Porque ya el otro domingo ya estaremos, si Dios lo permite, y si nos da vida, ya empezando el 2022. Y agradecemos mucho al Señor la oportunidad que nos dio este año de tener estos estudios, que esperamos en el Señor que haya sido de bendición para muchos, para nosotros fue de mucha bendición el estudio de la palabra de Dios. Y gracias al Señor, porque la gracia del Señor sigue vigente, ¿verdad? Porque Él sigue con sus brazos abiertos esperando que la gente se arrepienta, nos arrepintamos de nuestros pecados. Que lo busquemos genuinamente, que busquemos la santidad en nuestra vida genuinamente. Necesitamos tener un nuevo nacimiento, dice Juan 3, del 1 al 7. La salvación la podemos alcanzar, pero en el Antiguo Testamento no se hablaba de salvación. No. Pero aquí en el Nuevo Testamento ya se habla de la salvación de nuestra alma, pero que requiere una entrega que conduzca al arrepentimiento, que conduzca al crecimiento de la palabra del Señor en nuestra vida y que conduzca a nuestra santificación. Sí, es que es impresionante la lección de hoy, porque si se dieron cuenta en el versículo que leímos, por lo que hizo Acán, por lo que no confesó, yo no sé si su familia se dio cuenta de lo que había hecho, ¿verdad? O lo hizo en escondidas, que lo había guardado ahí. O la familia entera. O la familia se dio cuenta y también no dijo nada, sabiendo y conociendo realmente las órdenes que Dios había dado. Entonces nosotros como familia también tengamos mucho cuidado, porque en este caso, nuestras familias. En este caso todos murieron, ¿verdad? Sus hijos, su mujer, hasta los animales pagaron ahí, ¿verdad? Entonces, sí, de veras es una lección que nos llama mucho a la reflexión y también a que nosotros estemos pendientes también de estar llamando a la reflexión a nuestros hijos, nietos y todo, ¿verdad? Y no dejemos pasar las oportunidades para llamarles también al arrepentimiento, si están en los caminos equivocados, y orando, ¿verdad? Orando y pidiendo al Señor realmente para que regresen a los caminos del Señor. No, que no los dejemos solos o que digamos, ay, bueno, pues hay que miren, porque en este caso vimos que el castigo fue para todos, ¿verdad? Así cualquier miembro de la familia que se descarríe ya es un castigo para todos. Ya es un castigo para todos, porque trae consecuencias para toda la familia, ¿verdad? Así que, no sé, ¿qué más? Terminemos con 1 de Juan 1:9. Porque la verdad es que este texto es el que nos quede en nuestra mente en esta mañana y que nos anime realmente a saber que Él es fiel y justo, el Señor, y por eso vino a nacer en un pesebre, ¿verdad?, a enseñarnos humildad, y también que nosotros sepamos que Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, porque Él murió en una cruz y derramó su sangre preciosa en propiciación por nuestros pecados. En el Nuevo Testamento me estoy acordando ahora de un texto que dice: ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación una tan grande? salvación tan grande? Exactamente. Entonces, no dejemos que el tiempo pase y sigamos realmente llamando a la reflexión, a la familia y a la iglesia y en todos lados, porque eso nos ha mandado el Señor, ¿verdad? Para que demos este mensaje, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Yo creo que en este caso de Acán y todo, me imagino que también fue doloroso para todos, ¿verdad? Aún para Josué, porque Josué y para todo el pueblo, ¿verdad? Y
de veras, hermanos, que tenemos un Dios muy, muy perdonador y muy paciente. Si no, ya no estuviéramos ninguno aquí. Nos hubiera acabado ya nos todos. hubiera terminado, ya hubiera acabado con toda la humanidad. Y siento que todas estas plagas, no digamos plagas, pero todos estos virus y todas estas cosas que están pasando, también son un llamado de atención para la humanidad entera, porque no está pasando en un rinconcito, ni en un pueblecito, ni en una ciudad, sino en el mundo entero, para que sepamos que tenemos un Dios que realmente nos ama con un amor eterno, pero que también Él es un fuego consumidor y que Él no quiere castigarnos, sino que Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, que dejemos las cosas malas, que nos volvamos a Él, que realmente nos volvamos a Dios, porque Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Y a darnos un corazón nuevo y a renovar realmente a renovarnos a nosotros para que seamos personas de bien, ¿verdad? Sí, amén. Bueno. Amén. Vamos a orar entonces para Dios nos terminar. ayude para no tener un corazón endurecido, Sí, sino que nosotros tengamos corazones de carne, corazones sensibles, corazones que reconocen su pecado, lo confiesan y se apartan. y se aparte. Porque así Porque dice, ¿verdad? ese es el que alcanzará misericordia. Sí, el que se reconoce y el que pide perdón y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. ¿Quieres despedir en oración? Oramos, hermanos. Oremos, hermanos, esta mañana. Bendito Señor, en esta mañana queremos agradecerte. Estamos realmente terminando este año 2021 con tu gracia y misericordia, bendito Señor. Esta lección que veras ha sido de mucha, pues nos ha dolido lo que pasó con Acán, pero sabemos qué es lo que pasa en muchas familias, en muchos hogares, en muchas naciones, en muchos pueblos, Señor. Y eso no es lo que tú quieres, Padre. Sabemos que como nuestro Padre Celestial, tú no quieres que ninguno de tus hijos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es un nuevo llamado que tú haces, bendito Señor, para que los que aún no se han arrepentido de sus pecados, pues tengan la oportunidad en este tiempo de arrepentirse de sus pecados, y los que están así como tibios en su vida espiritual, que también piensen que los días son complicados, son malos, y que el Señor nos está dando la oportunidad realmente de volvernos a Él, de no seguir pecando, de pedir perdón y no volver a hacer las mismas cosas. Gracias, Dios mío, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Te pedimos bendiciones sobre cada uno de los hermanos, hermanas, las familias, las personas que hoy nos ven, Señor, a través de este medio de comunicación. Y si hay alguna persona que quisiera recibir a Cristo como su Salvador personal, la palabra del Señor dice que solo tenemos que pedirle que nos perdone nuestros pecados, confesar nuestros pecados, pedir perdón, recibir ese regalo de la salvación, creer en que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que cada uno realmente de los que se acercan a Él con un corazón sincero y arrepentido, Él nos perdona todos nuestros pecados y nos hace nuevas criaturas, y realmente nuestro nombre queda inscrito allá en el libro de la vida, y Él nos hace nuevas personas en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por las personas que pudieron hacer esta oración, y gracias, Dios mío, por los que se pueden reconciliar también en este tiempo contigo. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano. Gracias. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.